Buenos días, estimados Buenos días. oyentes, seguidores, y presentamos para ustedes a quien nos va a acompañar hoy. Ella es psicólogo, Diana Gómez Miranda, Diana Cecilia Gómez Miranda, psicóloga clínica, especialista en psicología clínica, magíster en profundización clínica. Además tiene infinidad de cursos, diplomados y experiencia, al menos 15 años de experiencia en atención a pacientes en clínica, es decir, en la práctica. Bienvenida, Diana. Mucho gusto por estar con nosotros aquí en publicitek.com. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos en este espacio. Además, Diana es colombiana, ¿cierto? Sí, colombiana. De Barranquilla, si no me equivoco. Soy cartagenera, Cartagenera. pero vivo en Barranquilla, sí. Excelente. Bueno, después si da un chancecito, nos hablas un poquito de tu bello lugar de origen, que sin duda tiene connotación turística importante, además los carnavales de Barranquilla, ¿cierto? ¿Dónde estás? Que ya están pronto, sí. ¿Conoces Wow. Barranquilla? Yo no, yo creo que por eso tengo Ok. tanta curiosidad. Bueno, invitadísima. Y todos también cordialmente invitados por acá. Gracias. Vamos a hablar sobre un tema interesante, un tema de este siglo XXI, que marca un antes y un después generacional. Estamos hablando de la disciplina positiva. ¿Y quién mejor que un especialista para que nos diga, en primer lugar, de qué se trata la disciplina positiva? Ok, claro que sí, es un tema de verdad súper importante. Y básicamente la disciplina positiva es educar. Educar, pero educar desde el respeto mutuo, desde el amor. Básicamente es acompañar, o sea, estar ahí, ofrecer seguridad desde las palabras, pero también desde la acción. Cuando hablamos de disciplina positiva, estamos hablando de esa educación basada en ese respeto, en donde es cero golpes, en donde no hay agresiones verbales, en donde no hay agresiones psicológicas, en donde nos vamos a enfocar es en ayudar, en buscar la solución, en reparar. Cuando hay alguna dificultad de pronto con el niño, no verlo como esa lucha de poder, como el niño y nosotros o los padres, sino precisamente cómo juntos podemos resolverlo. O sea, cuando hablamos de educar desde el respeto, estamos hablando de validar esas emociones del niño, de comprender sus conductas, sus necesidades, sus capacidades de acuerdo al desarrollo evolutivo. Entonces, disciplina positiva es eso, es educar desde el respeto mutuo, desde el amor. Y acá en la disciplina positiva lo que se busca precisamente es que el niño sea el que genere esos espacios de reflexión, consecuencia de sus actos, que no sea por un castigo, porque ahí nos está generando realmente un aprendizaje. Y básicamente se trata de involucrarnos nosotros e involucrarse los padres en toda esa búsqueda de soluciones, de acompañar y de entender que no se trata de ese conflicto o de esa rivalidad, esa lucha de poder que decía inicialmente, sino de juntos poder buscar alternativas, poder buscar soluciones para la dificultad que se pueda estar presentando. Interesante y sin duda un planteamiento de vanguardia, porque uno ha crecido, bueno, y quizás en el caso de nosotros estamos como en el medio de esa transición, pero uno ha crecido con la costumbre de escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos decir que con una mirada o con un pellizco, por ejemplo, ya el niño no tenía derecho a nada y que en las conversaciones, por ejemplo, en las tomas de decisiones, en los Así es. cambios no se tomaba en cuenta para nada los intereses o el niño, se veía incluso quizás sin querer, ¿verdad? Como una cosa, es decir, bueno, nos mudamos y se lleva este mueble para allá y el niño es parte de la mudanza, ¿no? Y Así uno puede es. pensar que no le afecta, pero estamos realmente equivocados. También es toda digamos, propuesta de la disciplina positiva en torno a ese reconocimiento también de la primera infancia, que es algo Así es. novedoso de alguna otra forma, precisamente un poco en lo que veníamos diciendo, que el niño desde muy chiquitico, incluso desde antes de su nacimiento, percibe su entorno y le afecta desde el punto de vista de su psiquis. Así Cuando es, hablo, total. sí, hay varias palabras que tomé nota, que quizás podríamos entonces profundizar en ellas y nos va a llevar un poco más allá hacia el alcance de la disciplina positiva. En este caso, bueno, la propia palabra disciplina, ¿no? Que comprende su vinculación con Así. el castigo, el respeto y educación. Ujú. Ok, sí, antes de pronto de revisar la relación decías algo súper importante y no lo quiero dejar pasar y es todo ese tema intergeneracional.
O sea, realmente sí es un cambio y es un cambio gigante porque incluso hoy día luchamos porque todavía existe ese modelo tradicional en donde se anula al niño, no se le ve como un ser humano realmente y no se le da ni voz ni voto, y precisamente todo este tema de la disciplina positiva lo que busca es eso. Entonces, bueno, bien, con el tema de la disciplina, la educación, el respeto, los castigos, realmente sí hay una relación muy directa entre lo que es disciplina, entre lo que es educación y lo que es respeto. Hay una relación muy grande entre estos tres términos porque, como decía, la disciplina positiva es básicamente eso, o sea, educar desde el respeto mutuo. Cuando hablamos de castigo, justamente la disciplina positiva lo que busca es eso, no enfocarnos en el castigo, o sea, la disciplina positiva es todo lo contrario a esa educación tradicional que era desde la reactividad, desde el desespero, desde los gritos, desde esa lucha de poder. Entonces, en el castigo, acá nosotros vamos a mirarlo de otra forma, más que castigo, vamos a buscar esa reflexión en el niño, incluso en edades tempranas, y que sea consciente de las consecuencias de sus actos. Buscamos generar habilidades. Por ejemplo, digamos que tenemos un niño, 2 añitos, y el niño 3 añitos y de pronto quiere un juguete de otro niño, pero entonces lo que hace es que le jala enseguida el juguete. Que de pronto tradicionalmente enseguida se hace el grito o eres grosera, eso no se coge así, o sea, o de pronto se le regaña o se le pegaba, se le daba incluso una palmada. O se le vuelve a hablar. Exacto, eso no se hace, qué grosera. Entonces lo que está aprendiendo de pronto es, si fue de pronto una muñeca lo que cogió, entonces lo que está aprendiendo muy entre comillas es, no puedo coger la muñeca, está mal coger la muñeca. Pero si de pronto en lugar de eso, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente a enseñar, a instaurar, a modelar esa nueva habilidad, y nosotros podemos con nuestro cuerpo enseñarle cómo se toma de pronto la muñeca, suave, suave. Ya ella va a entender poco a poco que realmente no se trata de que no puedo coger la muñeca en este momento, sino de la forma como la voy a coger. Ahora, si ya está más grandecito y estamos hablando de pronto es de que ya tiene pues la palabra, el lenguaje, entonces listo, si tú quieres cogerla, esperemos el turno y puedes preguntarle a la persona, al niñito, ¿será que puedo coger la muñeca? O sea, ya ahí vamos enseñando, vamos instaurando. Entonces, la disciplina positiva también se trata de eso, o sea, de que no es un no porque yo lo digo y punto, porque yo soy el adulto, sino enseñarle al niño desde muy pequeño realmente el porqué de esa norma. Es que nadie ha dicho que disciplina positiva es cero normas, es cero reglas, porque los niños sí necesitan normas, pero precisamente unas normas que sean pues claras para el niño y que además de muy temprana edad nosotros las podamos vincular a ese aprendizaje. O sea, realmente qué es lo que queremos enseñar, porque no es que queremos castigar porque sí, sino que queremos generar un aprendizaje. Entonces ese aprendizaje es el que yo voy a modelar desde mi misma conducta y a enseñarle básicamente a ese niño. Excelente, y eso parte también entonces del conocimiento del adulto, de reconocer que el niño sí está escuchando y que las palabras, el tono de voz que nosotros utilicemos, el lenguaje corporal que utilicemos, el niño lo está percibiendo. Y que aunque pensemos que eventualmente no sirve de nada argumentar, porque un poco resumiría todo esto en argumentar la razón por la cual no debe hacer una cosa u otra, sí genera un cambio, el niño sí está escuchando y progresivamente, porque también uno puede decir, bueno, pero es que si yo le doy una nalgada lo deja de hacer inmediatamente, sí, pero le estás causando un daño probablemente mayor inmediato y futuro, porque no estamos hablando de, si no estás resolviendo entre comillas el problema inmediatamente que tienes tú como adulto, pero no estás resolviendo el problema, digamos, del cambio de conducta y de que el niño perciba por qué algo está bien y por qué algo no está bien, que además es súper, el bien y el mal es un concepto abstracto, muy difícil de comprender, y sobre todo en edades tempranas, pero si utilizamos estas herramientas que has planteado, sí podemos lograr que un niño ya 7, 8 años comprenda un montón de cosas y tenga una conducta, digamos, más acorde con la convivencia, porque lo que se trata es de la convivencia, ¿cierto? Ok, así es. Y decías algo, por ejemplo, con respecto a la palmada, que sí, que puede que en el momento, entre comillas, llegue la solución, muy bien lo decías, para el adulto, pero además no se genera un aprendizaje,
porque efectivamente puede que de pronto incluso no lo vuelva a hacer, puede que, pero más es por temor, por miedo, no porque realmente haya entendido, por ejemplo, que rayar la pared en ese momento no era lo adecuado, por ejemplo. Entonces, realmente el tema del cero golpes es algo que poco a poco hay que ir, y estos espacios yo pienso que son súper valiosos, súper importantes para que se pueda ir educando y se pueda romper ese mito, porque nadie está diciendo que no vamos a colocar normas, pero sí es importante que ya se empiece a tener esta nueva visión desde todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa y disciplina positiva. Entonces, totalmente de acuerdo. De alguna u otra manera ya hemos adelantado, bueno, especialmente la conversación, se han adelantado algunas herramientas prácticas de cómo nosotros llevar al día a día el ejercicio de la disciplina positiva. Pero sí, como para cerrar, dar herramientas y que las personas que nos estén oyendo, sean padres o cuidadores o incluso futuras madres o padres, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ante una situación difícil? Porque a veces el adulto está realmente desesperado, ¿no? Le dice al niño 10 veces algo de diferentes maneras y no hay forma que haga caso. ¿Cómo podemos hacer para llevar a la práctica este arte, porque es como un arte también, de la disciplina positiva? Así es. Mira, la primera recomendación que yo siempre le hago pues a los padres es que identifiquen qué está pasando por su cabeza en ese momento. O sea, el modelo que yo trabajo es cognitivo-conductual, que trabaja esa relación pensamiento, emoción, conducta. Entonces, si hay una situación con tu hijo y en ese momento tú tienes mucha rabia, lo primero es identificar qué está pasando por mi cabeza en ese momento. Es decir, de pronto el niño, supongamos, me llamó para pedirme permiso, una niña de 10 años, para ir donde una amiguita, le dije que no, y resulta que me entero que fue donde la amiguita. De hecho, ese fue un caso hoy precisamente que la mamá me comentaba. Entonces ella se llenó de rabia porque, claro, o sea, se llenó de mucha ira y regañó y la castigó y le dijo: no tienes televisión en 2 semanas, no tienes esto, lo otro, pero no se sentó de pronto a explicar. Entonces, en ese momento, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Entonces, claro, sí, es normal que tengas rabia, nadie ha dicho que no le va a dar rabia, todos somos seres humanos y le podemos expresar, pero ¿qué fue lo que pensó? Entonces pensó: no me respeta, yo le dije una cosa, hizo otra, ya se me está saliendo de las manos. O sea, que los padres identifiquen esos pensamientos. Cuando se da una situación de esta, lo primero es identificar qué pasa por tu cabeza en ese momento. Y luego, entonces, empezar ya. Hay una técnica, la técnica del semáforo, para mirar como en cuánto está mi rabia en ese momento, porque no es sano si yo tengo demasiada rabia, o sea, voy a explotar y voy a decir cosas que van a herir de pronto a ese niño. Entonces, identifico lo que tengo en mi cabeza, respiro, empiezo a hacer ya un análisis como mucho más racional y no dejo que esa emoción me gane. Entonces, yo sí, claro, voy a educar, pero aquí se trataba, por lo menos en el ejemplo que les di, es explicarle precisamente a esa niña de 10 años qué pasado. O sea, claro, yo puedo creer que tú estás en un lado y es un peligro si llega a pasar algo. O sea, explicarle, llevarla a la reflexión para que desde la reflexión la misma niña logre comprender realmente el por qué no, y no solamente es porque mi mamá dijo que no y porque se molestó y se vuelve a repetir la situación y no hay un aprendizaje. Entonces, primera recomendación, que como padres identifiquen cuando hay una rabia o un malestar que hay en su cabeza en ese instante para poder saber qué es lo que está detonando realmente eso. Segunda recomendación, la escucha activa. Escuchar también es súper importante dentro de todo este proceso y en todas estas pautas. Otra recomendación para empezar a practicarla: validar la emoción de los niños. Muchas veces se comete el error, si el niño está triste o tiene rabia, es de intentar anular la emoción. O sea, pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué tienes rabia? Incluso uno como adulto comete ese error. Y lo que se busca es como sacar al niño de la rabia, de la ira, y ven y te doy un helado, o ven y no estés así. O en el caso de que de pronto haya algún tipo de comportamiento no deseado, entonces si tienes rabia o el niño llora, pero ¿para qué vas a llorar? Ahora vas a llorar, o sea, si aquí la que debe estar molesta soy yo. Entonces, evitar todo ese tipo de expresiones y validar esa emoción que tiene. Si el niño de pronto está molesto, está enojado, listo, entiendo que puedas estar enojado, en este momento estás enojado porque quieres esto y sabes que no lo vamos a poder obtener o no lo vas a obtener. Yo también me puedo enojar en otras situaciones, pero, o sea, ahí se le está dando el reconocimiento al niño, o sea, de que esa rabia o esa tristeza que puede tener es genuina, es real y no pasa nada. Hay una diferencia entre la emoción y la conducta. Una cosa es tener rabia y otra es qué hago con esa rabia.
Entonces, otra recomendación es eso, entrenar en validar emoción, enseñar a los padres a validar esas emociones. Y bueno, hay muchas recomendaciones, por ejemplo, también diferenciar, aprender a diferenciar entre lo que es elogiar y alentar. Eso también hace parte de la disciplina positiva. Dejar de pronto el muy bien o el darle esa felicitación como desde el padre, porque ahí de alguna u otra forma estamos enseñando también al niño a buscar esa necesidad de aprobación. Entonces, es diferente de pronto cuando yo le muestro, o sea, él me dijo, mira este dibujo, y que yo le diga de pronto, oh, terminaste todo el dibujo, ¿qué tal te parece a ti? ¿Cómo te sientes tú? O sea, llevarlo a él, eso también es disciplinar y eso también es desde la crianza respetuosa una pauta importante. Cuando yo dejo que sea el niño realmente el que se enorgullezca y que no sea de pronto desde esa validación de ese agente externo, que en este caso pueden ser los padres. Otra recomendación gigante en todo esto es el tema pues de la empatía, que va como muy ligada a todo, pero es esa empatía para buscar soluciones. Mira, yo pongo un ejemplo, ya para ir cerrando, en estos casos cuando estoy haciendo como de pronto todos estos talleres, y es que supongamos que, bueno, por lo menos ahorita en esta reunión, supongamos que fue un niño, ya yo me iba a conectar contigo y de pronto mi hijo pasó, tropezó, me desconectó el internet. Analicemos si es una reunión súper importante y eso pasa con un niño, ¿qué haríamos nosotros? Por lo menos tú, no sé si tienes hijo, Ana, que de pronto ya tú estés lista al aire y tu hija pasó y tropezó y te dañó de pronto la conexión en el momento. Quizás en el instante la respuesta de pronto es, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Pero cómo hiciste eso? O de pronto tú no te fijas por dónde caminas o por qué, o sea, muy seguramente porque bueno, por mucho que seamos adultos autorregulados, está todo eso que hablábamos de la intergeneración, en donde de pronto es como lo primero. Entonces, muy seguramente se tiende a señalar, a juzgar, ¿por qué no te fijaste por dónde caminabas? Mira, me tropezaste y ahora voy a entrar. Pero cambiemos el contexto rápidamente. De pronto fui yo, tú me invitaste al programa y listo, yo pasé, tropecé. Yo no creo que me vayas a dar la misma respuesta. Quizás me dices, no, Diana, no te preocupes, eso se soluciona, tiene solución, ven, no te preocupes, juntas, vamos a mirar cómo lo hacemos, tranquila, no pasa nada. Entonces, mira que es tan paradójico que con el adulto somos más tolerantes. Ese adulto que se supone que ya tiene un control motor, que se supone que ya pues tiene otras habilidades, con ese adulto nosotros tendemos a ayudar, tendemos a buscar respuestas juntos. Pero con el niño que está en proceso de desarrollo, que su cerebro todavía no está igual al del adulto, a ese sí lo señalamos, lo juzgamos e incluso muchas veces es lo hiciste a propósito. Entonces realmente, como tú decías, es todo un arte. Para mí, cuando hablamos de disciplina positiva, esto no es una teoría solamente, esto se convierte en un estilo de vida y hay mucho, mucho, mucho que aprender de este tema. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias, Diana. Una cátedra de disciplina positiva desde su concepto, los alcances, las palabras que uno puede identificar relacionadas con él, con este tema y sobre todo pues el efecto práctico inmediato. Como ha señalado, es un esfuerzo donde además el adulto es el que marca la pauta. Y sí, vale la pena eventualmente uno como adulto pues revisarse, decir, mira, de repente yo necesito un poco de ayuda de la mano de especialistas, como en este caso de Diana, para poder llevar lo mejor posible la crianza de mis hijos y las relaciones interpersonales también. Ya para cerrar, bueno, despedir, Publicite le encanta contar contigo en este especial que va a estar excelente en una portada, bueno, de lujo. ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí, a través de mis redes sociales, en Instagram, Diani, con Y la última, C, Gómez, con Z. Y bueno, ahí mismo en mi perfil de Instagram está el enlace para mi WhatsApp también, con muchísimo gusto. Ahí pues todas las personas que quieran de pronto revisar, estoy a cada rato publicando también sobre este tema y sobre muchos otros temas que tienen que ver pues con la psicología clínica y que seguramente pues van a ser de su interés. Queda pendiente el Carnaval de Barranquilla, ¿cierto? Claro que sí, súper pendiente por acá, los espero a todos. Muchísimas gracias. No, mil gracias de verdad a ti, muchísimas gracias por este espacio y bueno, ojalá poder volver pronto también. Un abrazo. Un abrazo.